Buenos días, amigos. Hoy continuaremos con Carta de Cartay, esta vez hablando de Mahoma para cerrar el ciclo del islamismo, ¿no? Habíamos hablado en un video anterior sobre la religión había tres religiones, o hay tres grandes religiones monoteístas en el mundo. Una es el cristianismo, que tiene aproximadamente 2.400 millones de seguidores. El otro es el islamismo, con 1.200 millones de seguidores. Y por último tenemos cifras un poco más imprecisas por su dispersión, el judaísmo, ¿no? El islamismo nace más o menos en el 610 después de Cristo, en el año 610 después de Cristo, cuando tenía 39 años Mahoma, que recibió las revelaciones del arcángel Gabriel que se constituyeron en el texto del Corán, ¿no? Mahoma nació en Arabia Saudita, en un pueblo llamado La Meca, donde él donde iba generalmente a hacer sus meditaciones en la cueva del monte Hira y la Cava, donde él comenzó, diríamos, sus actividades de profeta, ¿no? Mahoma era muy respetado en aquella época, ¿no? Estamos hablando del año de 570, él nació en el 570 y murió en el 632. Cuando él recibe las revelaciones del arcángel Gabriel, que constituyeron el Corán, él tenía 39 años. Y hacía durante 3 años, él hacía conversaba sobre las revelaciones de manera privada, ¿no? Hasta que recibió la orden de Dios de comenzar a hacerlas públicas y se convirtió en predicador. Ahí comienza su larga carrera de profeta, que culmina en el año 632 en la Medina. La Medina es una palabra árabe que significa al-Madam, que es la ciudad, es una ciudad mucho mayor y de importancia que la Meca. Entonces la vida de Mahoma transcurre entre su nacimiento en la Meca y su desarrollo o consolidación en Medina. Hay una frase que ahora ustedes lo pueden entender de dónde sale, ¿no? Uno dice, por ejemplo, busqué ese objeto en todas partes, anduve de la Meca a la Seca. Y entonces, bueno, eso alude un poco al hecho de que la vida de Mahoma, el máximo líder del Islam, transcurre entre la Meca, donde él nace, y Medina, donde él muere. Ya había constituido su familia y además creó creó un templo donde iban a rezar sus seguidores. Habíamos dicho también que no hay una interpretación unitaria del Islam, sino que son interpretaciones distintas. Una se debe a el yerno de Mahoma, que siempre andaba con él, que es Abu Bakr, que hizo más o menos el trayecto, la huida, que se llama la Égira, huida desde Egipto, desde la Meca hasta Medina, huyendo de sus adversarios que no comerciaban con la tribu a la cual él estaba. Mahoma, diríamos, pasó bastante peripecias tristes durante su vida, ¿no? Antes de que él naciera, murió su padre. Y luego su madre murió a los 2 años, cuando él tenía 2 años de edad. Luego fue, diríamos, entregado como tutorado por su abuelo paterno. Y luego muere su madre, luego, años después, su abuelo materno, y quedó más o menos sin guía hasta
más o menos como a los 8 años, y que fue entregado a un tío. Y ese tío era el jefe de una especie de clan o de tribu, Hasgien, la tribu Hasgien, y entonces él, pero esa tribu tenía muchísimos problemas, y él, pues por supuesto, tuvo que sufrir las consecuencias y seguir un poco el destino de su propia tribu, ¿no? Entonces, tuvo que huir. Cuando él comienza su peregrinación, o diríamos ya pública, cuando él tenía 40 años, 40 y 43 años de edad. Acuérdense que había dicho que cuando él tenía 39, 40 años recibió las primeras revelaciones, pero las comentaba de manera privada. 3 años después comienza su peregrinación pública. Ya es una persona, un hombre de 43 años aproximadamente, y él tiene que huir junto con sus seguidores hacia Medina, huyendo de diríamos, de las amenazas y de las acciones en contra de su grupo, ¿no? Y se radica en Medina, donde comienza, diríamos, el desarrollo del Islam. Se crean los primeros templos, etc. La vida de Mahoma es una vida, como todo gran profeta, que transcurre en el siglo 7 después de Cristo, pero no existen fuentes, diríamos, precisas sobre el acontecer de la historia íntima de Mahoma, sino que hay textos del año 800 a 900, cuando comienzan a establecerse con una cierta precisión. La precisión que da y que está limitada por el pase de 200 años, 200 años entre su muerte y luego las primeras biografías que se hacen más o menos oficiales, que están, bueno, sujetas, diríamos, a imprecisiones, sujetas a agregados, cuando ya el hombre se ha convertido en leyenda, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de Cristo, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de Buda, ¿no? Bueno, y hay mucha relación. Esto es lo que se llama la interpretación exegética. Se hace con fuentes que no son fuentes directas, sino fuentes indirectas. Mucha diríamos, de las acciones de Mahoma tienen el sello, diríamos, de las acciones de Jesús. Jesús es considerado dentro del Corán como un profeta, pero no es adorado como profeta, es considerado de nivel inferior a Mahoma, ¿no? Pero ahí se trata de trazar, diríamos, una relación muy fuerte entre Mahoma y Jesús, hasta el punto de que existen, por ejemplo, cuando sale de su parte en el exilio hacia Medina, él recibió el juramento formal de 12 habitantes de la Meca, de que iban a seguir su doctrina, y eso recuerda un poco los 12 apóstoles. Luego, cuando llega a Medina asediada, él dirige, porque Mahoma es un estratega, un político y es un líder religioso. Empiezan a construir la muralla para defender a Medina, y hay muchísimos trabajadores, y los trabajadores en una época hay una crisis de comida, falta de comidas, y entonces él, con un puñado de dátiles, alimenta a todos los trabajadores que estaban levantando, construyendo la muralla, ¿no? También recuerda entonces el milagro de los panes, de los peces, de Jesús. Siempre hay una relación, pero esa relación con el tiempo, por supuesto, se va haciendo cada vez menor y se hace casi irreconocible, ¿no? Bueno, por otra parte, el arcángel Gabriel juega un papel muy importante dentro del desarrollo del Corán, porque fueron las revelaciones del arcángel Gabriel a Mahoma en el año 609, cuando comienza prácticamente el gran desarrollo espiritual de Mahoma, ¿no? Y
y se convierte en el líder fundamental del islamismo, ¿no? Un hombre prácticamente respetado, comerciante, incluso cuando tenía como 25 años, se casa con una rica comerciante judía, y con ella tuvo 6 hijos, 4 hembras. Una de esas hembras es Fátima, que se casa con un comerciante llamado Ali. Ali, casado con Fátima, lidera, vamos a llamarlo, una de las interpretaciones más importantes del Corán, que se asienta en Irán. Es el grupo de los chiitas, mientras que el amigo de Mahoma, incluso yerno de Mahoma, que siempre andaba con él durante la égira y durante su desarrollo como líder en Medina, es un hombre que crea, diríamos, una interpretación diferente a Ali, y es el líder fundamental de los sunitas, que tienen su residencia mayoritariamente en Arabia Saudita. Y ahí tenemos los dos grandes polos, diríamos, de interpretación del Corán. Uno es el polo más numeroso, la rama más numerosa, que tiene su asiento en Arabia Saudita y por supuesto también en otras poblaciones, pero particularmente en Arabia Saudita, y la otra interpretación, la interpretación de Ali, que es que considera que el verdadero sucesor de Ali tiene que ser de su linaje, o sea, venido de línea directa de la familia, y entonces lo consideran infalible, y eso es precisamente los dirigentes islámicos que se asientan en Irán. Consideran que el profeta es infalible, mientras que los otros consideran que el profeta no es infalible, que no tiene por qué descender de manera directa del profeta Mahoma, sino que es nombrado, diríamos, por consenso de las comunidades y atendiendo a sus méritos personales. Ese es el caso de Abu Bakr, el otro es el caso de Ali, descendiente directo o conectado a la familia de Mahoma y su descendencia, ¿no? Del lado de los chiitas, que son los que viven en Irán, ustedes consiguen el gobierno dirigido por los talibán, por los ayatolá, después del derrocamiento del Shah de Irán, Reza Pahlavi, y desde el año 79 ellos están en el poder, ¿no? Y dirigiendo, diríamos, de una manera sin disidencia, apoyados por una guardia revolucionaria que actúa con extrema violencia, ¿no? Reprimiendo a toda la disidencia de los ayatolás. Actualmente ustedes saben que hay un enfrentamiento muy fuerte de la Guardia Revolucionaria contra los manifestantes pacíficos en Irán, hasta el punto de que han muerto entre 2.500 según los registros, diríamos, oficiales, y se habla de 8.000 muertos de manera extraoficial. El enfrentamiento es directo y a veces indirecto. Es indirecto porque los chiitas financian organizaciones, diríamos, terroristas, pues, como por ejemplo Hezbollah, Hamas, que no tienen vida en Irán sino fuera de Irán, o los hutíes. Y entonces ellos financian a esos grupos irregulares que tienen gran fuerza y son muy violentos contra su principal enemigo, que son los israelitas, los judíos, y también a
musulmanes asentados en Arabia Saudita. Lo que me interesa ahora es decir que, bueno, otro elemento coincidental de las religiones monoteístas es el hecho de que fueron creadas por la doctrina de Abraham, el gran profeta Abraham, que es el inspirador, diríamos, su ideario es el inspirador de las grandes religiones monoteístas como el cristianismo y el islamismo y por supuesto el judaísmo, ¿no? Se puede decir que Mahoma es el líder más importante de la, diríamos, de esos dos grupos enfrentados, ¿no? ¿Qué puedo yo decir? Que es difícil hacer una comparación entre Mahoma y Jesús, ¿no? Y voy a explicar más o menos, de acuerdo como yo lo veo, ¿no? Mahoma es un dirigente que es un político y estratega, militar y ejército, y cuando se asienta y se establece en Medina, comienza un proceso de expansión que lo lleva, diríamos, lejos de las fronteras de Arabia Saudita, ¿no? Es un conquistador, y como conquistador se enfrenta a ejércitos y sobre todo enfrenta a los judíos que viven en la zona, ¿no? De los cuales al principio había una especie de entendimiento entre judíos y islámicos o musulmanes. Después eso se rompe y él expulsa a los judíos, y no solamente los expulsa, sino que los somete. Por ejemplo, hay grupos judíos en el desierto que someten. Hay una ciudad que es la ciudad de Kurabsach, que los expulsa de allí, o hay una represión muy fuerte. Los varones fueron ejecutados y las mujeres y los niños fueron condenados a vivir como esclavos. Comienza la expansión del Islam hacia los pueblos cercanos. Y también hay un enfrentamiento de la gente de Medina, donde se ha radicado Mahoma con la Meca. Y ustedes se dan cuenta que hay una, diríamos, una expansión hacia Siria, y hay grandes batallas, expansión hacia ciudades como Tabucas en el año 630, 2 años antes de la muerte de Mahoma, que muere a los 62 años sin sucesión. O sea, y hay entonces una disputa por la sucesión. ¿Quién lo sucede? El linaje directo del profeta que pregona los iraníes, y que es dirigido por los ayatolá con infalibilidad religiosa, o los de Arabia Saudita, dirigidos ya no por el linaje, sino por méritos personales y nombrados, elegidos por una comunidad, que es el caso de Abu Bakr, que es el líder de la interpretación que nutre la doctrina musulmana de los sunitas, suní, S-U-N-N-I-T-A-S, enfrentados a los chiitas, S-H-I-I-T-A-S, chiitas, o chiitas, como lo llaman. Esa es la historia, en cierta manera, de los inicios del Islam. Pero quería decir que hay mucha diferencia con Jesús. Como la historia señala de manera cada vez más, diríamos, aportando cada vez mayores datos de que Mahoma es un dirigente político, un estratega, un militar que dirige ejércitos y se enfrenta a sus enemigos y busca la proyección territorial de Medina, mientras que Jesús
que no se conoce ningún acto de violencia, diríamos. Jesús predica con su ejemplo, su sacrificio y, diríamos, elementos de bondad. Habría que estudiar entonces, ver cuáles son las críticas que hacen los grupos contrarios al cristianismo, cuáles son las críticas que se hacen sobre Jesús, que lo voy a dedicar en otra sección, en otras cartas de Cartaya, así como hicimos con esta religión monoteísta. Hablamos del Islam, sus pilares fundamentales, etcétera, etcétera, y su líder. En este video vamos a hablar también del cristianismo, cómo el cristianismo también se producen desuniones y cómo hay una, diríamos, una obediencia, o no obligatoria, pero una obediencia consensuada de la figura de Jesús, que es una figura no violenta, sino que más bien emerge de la violencia, del sacrificio, de la crucifixión. Entonces, a eso le vamos a dedicar próximo Cartas de Cartaya. Espero haber ayudado a haberlos ayudado a ustedes a que empiecen a abrir los ojos con respecto a las religiones, a estudiarlas, el origen de las religiones, cuál es la biografía de sus principales líderes, y también a entender ese mundo, diríamos, espiritual, que generalmente estudian los sociólogos como organizaciones religiosas. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias. Y si le dan clic, si les gustó, para que hayan más seguidores, aunque en realidad fíjense, seguidores son como nuevas religiones. Mahoma, Cristo, Buda tenían seguidores. Bueno, la gente que trabaja en las redes sociales tiene seguidores. Ahora son seguidores del conocimiento, no seguidores de una doctrina religiosa y de un libro revelado, ¿no? La Biblia, el Corán, el Torá, no. Son seguidores muchas veces de redes, muchas veces seguidores como toda masa, sin pensamiento crítico. Entonces, yo lo que les trato de explicar a ustedes es que abran la mente, estudien, lean, para que ustedes vayan construyendo su propia apreciación de lo que uno considera que es la verdad, que es una guía, es el conocimiento básico para guiar el comportamiento de la vida. Muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo video de Cartas de Cartaya.